¿Sabe usted el valor exacto en el mercado de un corazón de padre roto? Mi hija, Kendra, y su esposo, Marcus, creen que vale cero. Calculan el coste de deshacerse de mí como si fuera una simple entrada en una hoja de cálculo, pensando que mi silencio es vergüenza y mi generosidad es debilidad. Pero están a punto de descubrir que el viejo que consideran una carga tiene su propia calculadora. ¿Por qué vendí la casa que construí con mis propias manos a un desarrollador comercial, por dinero en efectivo, en menos de 72 horas? Antes de que le cuente exactamente por qué tomé esa decisión, déjeme saber desde dónde me está viendo en los comentarios, y suscríbase si cree que jamás se debe morder la mano que te crió. El teléfono sonó justo cuando estaba raspando el último trozo de pastel de carne de mi plato de cerámica. Era la famosa receta de Marta, aunque mi versión nunca sabía exactamente igual sin su toque especial en la cocina. Miré el identificador de llamadas y, a pesar de la pesadez en mi pecho, sonreí. Era Kendra. Papá, ¿cómo te encuentras? Su voz traía esa familiar calidez que siempre me apretaba el corazón con una mezcla de amor y soledad. Me acomodé en el viejo sillón reclinable de Marta, el cuero suave y desgastado por años de sus lecturas vespertinas. Oh, ya me conoces, cariño. Acabo de cenar y estaba a punto de ver las noticias de la noche. No mencioné que eran sobras de hacía 3 días, ni que había estado mirando la foto de Marta en la repisa durante la mayor parte de una hora, solo esperando que el teléfono sonara. ¿Estás comiendo suficiente? Porque sabes que siempre puedes ordenar la compra por internet, ¿verdad? Te mostré la aplicación la última vez que estuve allí. Estoy comiendo mucho, la interrumpí con suavidad, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Aunque ayer tuve un pequeño susto, olvidé apagar el quemador bajo la cafetera, menos mal que olí el quemado desde la sala antes de que causara daños serios. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Pude imaginarla frunciendo el ceño de esa manera que había heredado de su madre, el mismo pequeño pliegue apareciendo entre sus cejas cuando estaba calculando algo. Papá, tal vez deberíamos hablar de conseguir que alguien te revise con más regularidad. Marcus y yo pensamos que estás bien, Kendra. ¿De verdad? ¿Cómo va tu viaje de negocios? Estás en Phoenix, ¿cierto? Sí, la conferencia termina mañana. Marcus se ha encargado de la mayoría de las reuniones con clientes. Mientras yo me siento a escuchar estas interminables presentaciones sobre tendencias de marketing digital, ella soltó una risa que sonó forzada y metálica a través del altavoz. Escucha, papá, probablemente deba irme. Marcus y yo tenemos planes de cenar con unos posibles inversores. Claro, cariño. También te quiero, papá. Cuídate mucho, ¿de acuerdo? Escuché un clic y luego ruidos de roce. Debe haber dejado caer el teléfono en su bolso de diseñador, pensé, extendiendo la mano para colgar el mío. Pero entonces oí voces, amortiguadas, pero lo suficientemente claras a través del micrófono de su teléfono. Marcus, ¿escuchaste lo débil que suena? La voz de Kendra ya no era cálida ni cariñosa, era afilada y fría. Se olvidó de apagar la estufa ayer, ¿y si quema la casa antes de que podamos ponerla en venta? Mi mano se congeló sobre el auricular. El hielo se extendió por mi pecho, adormeciendo mis dedos. Es hora de un asilo. Kendra, la voz de Marcus era fría y objetiva, como si estuviera discutiendo una mala inversión bursátil. Se está convirtiendo en una carga, y lo sabes. Tu padre es un hombre decente, pero ya no puede vivir solo. La casa vale casi 1 millón ahora. Con este mercado el tono de Kendra se había transformado en pura matemática, desprovisto de cualquier afecto filial. Con el mercado de Denver en auge, probablemente podamos conseguir 900.000, tal vez más si la preparamos bien. Exacto, Marcus sonó complacido. Podríamos venderla, ponerlo en algún lugar decente, no muy caro, y finalmente comprar esa finca en Boulder que hemos estado viendo, la que tiene vista a la montaña y un garaje para 4 autos. Mi hija se rió. De hecho, se rió. Dios, Marcus, debiste haberlo visto esta noche. Tan agradecido solo por saber de mí. No tiene idea de que estamos planeando esto, cuanto más esperemos, más confuso se pondrá. Debemos atacar mientras aún confíe plenamente en nosotros.
El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos, cayendo con un estrépito sobre el suelo de madera que Marta y yo instalamos juntos hace 23 años. Cada tabla colocada por mis propias manos, cada clavo martillado con el pensamiento puesto en el futuro de nuestra familia. Me senté en el silencio repentino de mi casa vacía, mirando el auricular en el suelo. Los ojos de Marta parecían taladrarme desde el marco de plata en la mesa auxiliar con una expresión que no podía descifrar. ¿Decepción? ¿Advertencia? ¿O acaso el terrible conocimiento que acompaña a quienes ya han dejado este mundo? Algo frío y duro se instaló en mi pecho, reemplazando la calidez que había sentido al escuchar la voz de mi hija momentos antes. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo de ingeniería, se cerraron lentamente en puños sobre los brazos del sillón de cuero. Pensaron que yo era una carga. Pensaron que estaba confundido, indefenso, listo para ser manejado y desechado como un periódico viejo. Ya estaban gastando mi dinero, ya estaban planeando su nueva vida en mi tumba, pero yo no estaba muerto. Y no estaba ni remotamente tan confundido como creían. Fui a la cocina y abrí el cajón donde guardaba viejos recibos y papeles. Mis dedos encontraron la carpeta que buscaba sin pensarlo. 20 años de registros financieros que nunca tiré, porque Marta siempre decía, nunca sabes cuándo podrías necesitar probar exactamente lo que vales. Recibos de matrícula de la Universidad de Colorado, $48,000 en 4 años. Recordé aquellos turnos dobles, llegando a casa con polvo de cemento en el pelo y yeso bajo las uñas. Marta me esperaba con café y me masajeaba los hombros mientras yo pagaba las cuentas en esta misma mesa de la cocina. Isaías, te vas a matar, trabajando me había dicho una noche, viéndome calcular cómo pagar el semestre de primavera de Kendra. Ella se merece algo mejor de lo que tuvimos, Marta. Es lo suficientemente inteligente para cualquier cosa. Marta había besado la parte superior de mi cabeza. Solo no le des tanto que se olvide de ser agradecida. Debía haber escuchado. Dios, debía haber escuchado. Los recibos de la boda también estaban allí, $32,000 por un solo día. Le dije a Kendra que podíamos pagar 5,000, tal vez 8 si realmente estirábamos nuestros ahorros, pero ella había llorado de verdad, porque quería la boda de sus sueños desde que era una niña. Trabajé los fines de semana durante 6 meses, instalando pisos de madera para un amigo contratista que me pagó en efectivo, solo para hacer realidad ese día. Papá, eres el mejor padre del mundo, me había susurrado durante nuestro baile de padre e hija, su cabeza apoyada en mi hombro, su costoso vestido de novia rozando mi smoking alquilado. Nunca olvidaré esto, dijo, pero lo había olvidado. Al igual que había olvidado quién avaló su primer préstamo de automóvil cuando su puntaje de crédito no era lo suficientemente bueno. Al igual que había olvidado quién hizo las llamadas para conseguirle ese trabajo de marketing cuando estuvo desempleada durante 8 meses después de graduarse. El resto de la noche la pasé clasificando papeles, separando los gastos necesarios de los parásitos que se habían estado alimentando de mi jubilación durante demasiado tiempo. Cuando el sol finalmente se alzó sobre las montañas rocosas, pintando el cielo con tonos de púrpura amoratado y oro, yo ya estaba vestido con mi mejor abrigo de lana. Conduje hasta la sucursal bancaria donde había sido cliente durante 40 años. Me senté en la silla frente al escritorio de la gerente, la señora Gable, la misma silla donde Marta y yo nos sentamos para abrir nuestra cuenta de ahorros conjunta 3 décadas atrás. Señora Gable, necesito hacer algunos cambios en mis cuentas hoy. Por supuesto, señor Hayes, ¿qué tipo de cambios estamos considerando? Tomé una respiración profunda. Necesito eliminar los privilegios de usuario autorizado de mi hija Kendra y de mi yerno Marcus. La señora Gable dejó de escribir y me miró por encima de sus gafas, su expresión tornándose seria. ¿Completamente, señor Hayes? Eso incluye la línea de crédito de emergencia y la protección contra sobregiros vinculada a sus cuentas corrientes. Completamente, dije, con voz firme. Y necesito transferir la mayor parte de mis ahorros líquidos a una cuenta fiduciaria. Entiendo que no puede establecer el fideicomiso al instante, pero quiero que los fondos se muevan a una cuenta de custodia a la que solo yo pueda acceder. Efectivamente, quiero congelarlos a partir de este momento. Ella asintió lentamente. No preguntó por qué, porque era una profesional,
pero vi la comprensión en sus ojos. Probablemente había visto el historial de transacciones, los días de spa, los viajes de golf y las cenas elegantes cargadas a la cuenta que yo había configurado para emergencias. Me tomó 45 minutos desenredar los nudos de dependencia que les había permitido atar. Cuando finalmente imprimió las páginas de confirmación, las firmé con un floreo. Una firma para cortar la tarjeta de crédito que Kendra usaba para renovar su guardarropa. Otra firma para revocar la protección contra sobregiros que cubría las malas inversiones de Marcus. Una firma final para sacar los ahorros de toda mi vida de su alcance para siempre. Me subí a mi camioneta y saqué mi teléfono, abriendo la aplicación bancaria que apenas había usado hasta hoy. Quería verlo suceder. Quería ver el momento en que la realidad se estrellara contra sus pequeñas vidas de derecho adquirido. No tuve que esperar mucho. A las 8:42 apareció una notificación en mi pantalla. Transacción rechazada. Starbucks Phoenix, AZ. $6.45. Me quedé mirando las palabras, sintiendo una sombría satisfacción instalarse en mi estómago. Pude imaginar a Kendra de pie en el mostrador, con su tarjeta en la mano, sus cejas perfectas fruncidas por la confusión. Intentaría deslizar la tarjeta de nuevo, pensando que era un error. Sonreiría pidiendo disculpas al barista y probaría por tercera vez. Pero a la máquina no le importaría su sonrisa ni su costoso traje. La máquina solo sabía que la fuente se había secado. Un minuto después, otra notificación. Transacción rechazada. Shell Station Denver, Co. $52. Marcus. Probablemente estaba tratando de llenar el tanque de ese BMW que yo estaba pagando. Hablando del auto, ese era el siguiente elemento en mi lista. Llamé a la agencia de seguros. Bob, necesito hacer un cambio en mi póliza con efecto inmediato. Quiero cancelar la cobertura del BMW X5 del 22. Hubo una pausa en la línea. Isaías, ese es el auto de Marcus, ¿verdad? ¿El que tiene como titular principal? Correcto, Bob. Si cancelas la póliza, se notificará automáticamente al registro. Podrían suspender la matrícula en 48 horas si él no consigue su propia cobertura. Sé cómo funciona, Bob. Solo cancela. Y ya que estás, cancela el paquete premium de asistencia en carretera que añadí para ellos. Colgué el teléfono y me recosté en el reposacabezas, cerrando los ojos. Podía imaginar la luz de advertencia parpadeando en el tablero de Marcus. Maldeciría, golpearía el volante, culpando al auto, culpando a la tecnología, culpando a todo menos a su propia avaricia. Ahora estarían luchando, llamando al banco, llamando a la aseguradora, tratando de averiguar por qué el mundo había dejado de girar a su favor. Nunca sospecharían que fui yo. Ellos culparían a fallos informáticos o a errores bancarios. No tenían idea de que el camino acababa de terminar. Puse la camioneta en marcha y conduje hacia el centro para encontrarme con Elías Vance. Por primera vez en meses, sentí que conducía hacia algo en lugar de simplemente esperar el final. Durante 2 años, había llorado a Marta en silencio, mientras gastaba discretamente cada dólar que habíamos ahorrado juntos solo para mantener el afecto de mi hija. Pero la lealtad no se compra, y el amor ciertamente no se compra de personas que solo te ven como una línea de Excel. Mi teléfono volvió a vibrar con un mensaje de texto de Kendra. Papá, ¿estás bien? Intenté comprar café y la tarjeta que me diste no funciona, deberías llamar al banco, deben estar teniendo problemas con el sistema. Leí el mensaje y tiré el teléfono al asiento del pasajero sin responder. Que beba el café del hotel, pensé. Que se pregunte por qué su boleto dorado se convirtió de repente en plomo. El sistema no estaba teniendo problemas. El sistema finalmente estaba funcionando exactamente como se suponía que debía hacerlo. A las 12:15 apareció una nueva alerta. The Capital Grille Phoenix, AZ. $412. Cerré los ojos y me imaginé la escena. Kendra siempre llevaba allí a sus clientes de alto valor. Estaría sentada en la mejor mesa, usando su traje de poder, riendo de sus bromas y pidiendo el vino más caro de la lista. Le encantaba interpretar a la ejecutiva exitosa, la mujer que podía pagar una cuenta de almuerzo de $400 sin pestañear.
pero la actuación estaba a punto de colapsar. La alerta en mi teléfono no era un recibo. Era un rechazo. Transacción rechazada. Imaginé al mesero caminando de regreso a la mesa, inclinándose cerca, tratando de ser discreto, pero no lo suficiente. Lo siento, señora, pero esta tarjeta ha sido rechazada. Kendra se congelaría. Se reiría esa risa nerviosa que usaba cuando estaba acorralada. Inténtelo de nuevo, por favor, diría lo suficientemente alto para que los clientes la escucharan. Es un error del banco, pero el mesero negaría con la cabeza. Lo intentamos 2 veces, señora. ¿Tiene otra forma de pago? Y ahí estaba la trampa. Kendra no tenía otra forma de pago. No para una cuenta de ese tamaño. Sus tarjetas personales estaban al límite con zapatos y bolsos. Tendría que pedirles a los clientes que pagaran. Pude sentir su humillación irradiando a través de 500 millas. El viaje silencioso de regreso al centro de convenciones. Había construido toda su identidad sobre ser la hija rica y exitosa de una familia adinerada. En 30 segundos se lo había arrebatado. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un correo electrónico de la aseguradora. Cancelación de póliza confirmada. Seguido inmediatamente por un texto del Servicio de Asistencia en Carretera, servicio de remolque solicitado. Ubicación, 16th Street Mall, Denver. Razón, vehículo sin seguro en vía pública. Marcus. Debió haber estacionado el BMW frente a su espacio de coworking. Sin seguro, no hay matrícula. Sin matrícula, se remolca. Mi teléfono comenzó a sonar 10 segundos después. Marcus. El tono sonaba desesperado. Dejé que fuera al buzón de voz, luego sonó de nuevo. Kendra, esta vez. Estaban comunicándose, compartiendo sus desastres, conectando los puntos, pero dibujando la imagen equivocada. No me culparían. Todavía no. Culparían al banco, a la incompetencia de la aseguradora. No podían concebir un mundo donde yo los lastimaría intencionalmente. Porque para ellos, yo no era una persona. Yo era un recurso. Una mina de oro que de repente había dejado de producir mineral. Escuché el buzón de voz que dejó Marcus. Isaías, contesta el teléfono. El banco está arruinando todo. Remolcaron mi auto y la tarjeta de Kendra está congelada. Necesitas llamarlos ahora mismo y autorizar estos cargos. Estamos perdiendo dinero aquí, Isaías. Vuelve a llamarme inmediatamente. Ninguna preocupación por mí. Solo una orden para arreglar el flujo de dinero. Apagué el timbre y salí de mi camioneta. Me dirigí al edificio de gran altura donde trabajaba Elías Vance. Revisé mi teléfono una última vez antes de entrar en la oficina. Un texto de Kendra. Saliendo de Phoenix ahora. Tomando el vuelo anticipado de vuelta, necesitamos arreglar esto esta noche, papá. Por favor, estate en casa. Necesitamos hablar. Los inconvenientes menores del día, el almuerzo rechazado y el auto remolcado, los habían asustado. Se dieron cuenta de lo frágil que era realmente su estilo de vida y necesitaban asegurar la fuente. Necesitaban internarme en ese asilo, y necesitaban que firmara ese poder notarial antes de que más fallos arruinaran su posición social. Pero ellos no sabían que yo ya había fortificado el castillo. Elías Vance era un hombre que entendía el valor del drama, o al menos, el valor de la discreción. Era conocido por ser el único abogado de Denver que vestía trajes hechos a medida con más seda que el boudoir de una socialité, pero que ejecutaba sus contratos con la precisión fría de un cirujano. Su oficina estaba en el 12º piso de un edificio moderno. El aire acondicionado creaba un silencio helado, y la vista dominaba el centro de la ciudad, justo donde Marcus había estacionado su BMW por última vez. Señor, Hayes, dijo Vance, con su voz baja y pulida, mientras me tendía una taza de café expreso humeante. He revisado el título de propiedad de su residencia. Es claro, limpio y está a su nombre, sin gravámenes. Excelente, dije. Me senté en la silla de cuero, sintiéndome por primera vez en meses como un hombre de negocios, no como un padre en duelo. Vance, necesito vender la casa, y la necesito vendida antes de que termine la semana. Vance se reclinó en su silla, su expresión inmutable.
Señor Hayes, ¿está seguro? Esta no es una venta normal. Una propiedad de ese valor requiere. No estoy buscando el mejor postor, Vance. Estoy buscando al comprador más rápido. Preferiblemente, una compra en efectivo. Le extendí una tarjeta de presentación arrugada. Era de un amigo mío, un viejo ingeniero que había fundado una empresa de desarrollo comercial. Llame a este número. Dile que estoy vendiendo el lote, no la casa. Que es una venta por estrés. Necesitan demolerla para construir oficinas o un nuevo complejo de apartamentos de lujo. Lo que sea que paguen, lo acepto. Si se cierra antes del viernes, le pagaré una bonificación del 50% sobre su tarifa estándar. Los ojos de Vance brillaron, no con codicia, sino con la emoción de un desafío legal. 50% extra en un contrato de 6 cifras. Puedo lograrlo. Pero debemos establecer una fecha de desalojo inmediata en el contrato. 3 días, a lo sumo, para limpiar sus pertenencias una vez que se firme. No necesito limpiar nada, Vance. La casa se vende tal como está. Necesito el dinero en la cuenta fiduciaria que abrimos antes de que Kendra y Marcus regresen esta noche de Phoenix y Denver, respectivamente. Eso es. Agresivo, señor Hayes. Ellos son agresivos, Vance. Yo solo estoy corrigiendo un error. Vance asintió, recogió su teléfono y comenzó a marcar. Me levanté y miré por el gran ventanal. Desde esta altura, las calles con sus coches y peatones parecían un juego de mesa. Sentí el pulso de la ciudad, gente comprando, vendiendo, construyendo y, sí, conspirando. De acuerdo, Vance colgó el teléfono después de una conversación tensa y breve. Acuerdo verbal cerrado. Su contacto está de acuerdo en el precio. Es un trato rápido, en efectivo, y están preparando los documentos ahora mismo. Estarán listos para firmar el jueves por la mañana. Me quedé mirando el horizonte. Jueves. Mañana. Vance, dije, sin apartar la mirada de la ventana. Necesito que me haga un favor personal. Lo que sea, señor Hayes. ¿Sabe dónde está esa finca en Boulder que mi hija y mi yerno han estado mirando? La que tiene vista a la montaña y el garaje para 4 autos. Vance parpadeó. Sí, lo sé, está actualmente en el mercado a un precio considerable. Es una propiedad hermosa. Quiero que la compre, dije, volviéndome hacia él con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Quiero que la compre, a través de una empresa fantasma, si es necesario, y luego quiero que el contrato se rescinda o que se retire del mercado exactamente 72 horas después de que se haya vendido mi casa. Vance me devolvió la mirada. Podía ver la complejidad en sus ojos. Esta no era una simple venganza. Era una demolición planificada. Eso es. Un movimiento extraordinario. ¿Quiere que parezca que la casa de sus sueños acaba de desaparecer del mercado en el momento justo en que planeaban comprarla? Quiero que parezca una cruel ironía del destino, Vance. Quiero que piensen que perdieron su oportunidad por un solo día, porque estaban demasiado ocupados tratando de internarme en una residencia de ancianos. Vance sonrió, solo un destello de dientes fríos. Considere lo hecho, señor Hayes. Esto me dará una gran alegría. Regresé a casa justo después de que el sol se había puesto. Las luces estaban encendidas. No las luces de la sala que yo solía dejar, sino las luces brillantes y deslumbrantes que se encienden cuando la gente está buscando algo. Kendra y Marcus estaban allí. El aire en mi sala de estar, ese espacio que había sido nuestro santuario, estaba denso con su furia contenida. Habían volado a toda prisa, gastado cientos en boletos de último minuto y ahora estaban aquí, esperando su confrontación. Papá, ¿dónde demonios estabas? Kendra dio un paso hacia mí, su cara tensa, pero aún tratando de mantener la máscara de la hija preocupada. Estaba ocupado, respondí, colgando mi abrigo en el perchero, tomándome mi tiempo. Quería que esperaran. Quería que se revolvieran en la ansiedad. ¿Ocupado? Espetó Marcus, que estaba de pie junto a la ventana, jugueteando con las cortinas de terciopelo. Hemos estado llamando todo el día, tuvimos un desastre absoluto, nuestra cuenta está congelada, nuestro auto fue remolcado. Ah, sí. Me senté en el sofá,
cruzando las piernas. Te dije que llamaras al banco, papá. Tú eres el titular. Necesitas autorizar los cargos. Nos avergonzaste frente a los clientes de Marcus en The Capital Grille. ¿Sabes cuánto daño hace eso a nuestra reputación profesional? La miré. Mi expresión completamente plana. ¿Reputación? ¿Cuál es exactamente tu reputación, Kendra? La de una hija que quiere internar a su padre en un asilo para vender su casa y comprar una finca más grande. El aire salió de Kendra como si le hubieran golpeado el estómago. Su rostro palideció y miró a Marcus. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Quién te dijo eso? No necesito que nadie me lo diga, cariño. Lo escuché. Olvidaste colgar el teléfono anoche después de nuestra dulce conversación. Fui testigo de toda la conspiración. Marcus se enderezó, su arrogancia regresando lentamente, impulsada por la desesperación. Mira, Isaías, si eso es lo que escuchaste, lo sacaste de contexto. Solo estábamos preocupados por tu seguridad. Después del incidente de la cafetera, ¿preocupados? Me levanté, mi voz baja y controlada, pero con un filo que los hizo retroceder. Si estuvieras preocupado por mi seguridad, Marcus, no habrías estado gastando $30,000 de mi fondo de jubilación en esa deuda de juego que me mentiste. Si estuvieras preocupada por mi seguridad, Kendra, no habrías falsificado mi firma para ese préstamo de auto que está a mi nombre. Hubo un silencio pesado. Las dos personas que me habían estado mintiendo descaradamente durante años finalmente fueron expuestas y estaban sin palabras. Kendra trató de llorar. Intentó formar lágrimas, pero solo salió un chillido agudo. Papá, es nuestro futuro. Siempre dijiste que querías lo mejor para nosotros. Esa casa es mi herencia. La construiste para mamá y para mí. La construí para mi familia, Kendra. Y tú dejaste de ser mi familia cuando empezaste a verme como una hipoteca que valía la pena ejecutar. Me acerqué a la mesa y recogí un sobre grueso de mi portapapeles. Se lo tendí a Kendra. Ayer por la mañana retiré todos los privilegios financieros que tenías. Mañana se firmarán los papeles. Kendra tomó el sobre, rasgándolo con dedos temblorosos. Sacó los documentos de un vistazo y soltó un grito de asombro. Eran los papeles del banco, mostrando la revocación de su acceso. ¿Qué significa esto, papá? ¿Estás bromeando? Esto es cruel. Abre el sobre que está dentro, dije, mi voz ahora fría como el hielo de la cima de una montaña. Ella sacó un segundo documento, mucho más pesado y formal. Ella comenzó a leer, sus ojos escaneando las palabras, deteniéndose bruscamente en el encabezado. Aviso de venta y desalojo. Leyó en voz alta, su voz temblando incontrolablemente. La propiedad ubicada en 4501 Sycamore Lane, vendida a Desarrollos Comerciales de Colorado. Fecha de cierre mañana por la mañana. Dejó caer el papel como si estuviera ardiendo. No. No puedes. Esta casa es $1 millón. Era $1 millón, Kendra. Ahora es la propiedad del promotor inmobiliario. El contrato se firmó con un precio acordado, y necesito que salgan de mi casa y dejen todas sus pertenencias a las 10 de la mañana del sábado. Marcus, que había estado inmóvil, se abalanzó hacia mí. Isaías, no seas estúpido. Esa casa es tu jubilación. Estás perdiendo una fortuna. No estoy perdiendo nada, Marcus. Recuperé mi dignidad. Y recuperé mi dinero de ustedes. No tienes derecho, gritó Kendra, las lágrimas esta vez genuinas. El derecho es mío, Kendra. El derecho de un hombre a decidir cómo gasta lo que ganó con el sudor de su frente. Lo que ustedes escucharon en el teléfono no fue a un anciano senil, fue a un hombre que finalmente escuchó la verdad. Me acerqué a ellos. Ustedes querían que yo fuera a un asilo. Querían vender esta casa para comprar esa finca. Ahora, el único dinero que les queda es el que tienen en sus billeteras. Y en cuanto a la casa que soñaron, sonreí con amargura. La finca ya no está en el mercado. Por una triste coincidencia, la compraron hoy. Y por otra triste coincidencia, será retirada de la venta por el comprador en 72 horas. Se fue. Se esfumó.
al igual que su acceso a mis cuentas. Todo desapareció porque estaban muy ocupados conspirando. Kendra se desplomó en el suelo, sollozando con una rabia que parecía más por la pérdida de la riqueza que por el dolor. Marcus se quedó helado, su mente trabajando frenéticamente, buscando una salida, una laguna legal. Pero no la había. Elías Vance se había asegurado de eso. Ahora dije, señalando hacia la puerta principal. Estoy cansado. Los invito a que pasen la noche en su hotel de negocios de Denver, o donde sea que duerman los parásitos cuando ya no pueden alimentarse. Marcus me miró con una expresión de odio puro. Te arrepentirás de esto, viejo. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Sí, la tengo, Marcus. Acabo de comprar mi paz, y la venta de la casa se cierra mañana a las 10 de la mañana. Si no están fuera antes del sábado, el desarrollador enviará a su equipo de seguridad para escoltarnos. Guardé el teléfono en mi bolsillo y empujé las pesadas puertas de cristal de Vance y Asociados. La recepcionista levantó la vista, con esa sonrisa profesional y brillante que parecía ensayada frente a un espejo. Señor Hayes. El señor Vance lo está esperando. ¿Puede pasar? Caminé por el pasillo, pasando junto a filas de títulos enmarcados y premios que gritaban prestigio. Estaba entrando en el vientre de la bestia para afilar mi espada. Esta noche, Kendra y Marcus vendrían a mi casa esperando encontrar a un anciano confundido que había cometido un error bancario. En su lugar, iban a caminar directamente hacia una trampa tendida por un padre que finalmente había aprendido la diferencia entre la generosidad y la complicidad. Elías Vance no sonrió cuando entré en su oficina. Estaba de pie junto al ventanal que iba del suelo al techo, mirando el horizonte gris de Denver, con las manos cruzadas a la espalda. La habitación olía a caoba y a café caro, el aroma de los negocios serios. Isaías, tome asiento. Hizo un gesto hacia la silla de cuero frente a su enorme escritorio sin darse la vuelta. Me senté, colocando las manos sobre las rodillas para tratar de detener su temblor. La adrenalina de la mañana se estaba desvaneciendo, reemplazada por un temor frío y viscoso. Elías se giró y caminó hacia su escritorio, tomando una gruesa carpeta de manila. No la abrió de inmediato. En cambio, me miró con una expresión que era parte lástima y parte distanciamiento profesional. Me pidió que excavara profundo, Isaías. Me pidió que averiguara por qué su yerno estaba tan desesperado por dinero en efectivo y por qué su hija estaba repentinamente tan interesada en su planificación patrimonial. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Lo hice. Elías dejó caer la carpeta sobre el escritorio. Aterrizó con un golpe sordo y pesado que pareció resonar en la silenciosa habitación. Lo encontré. Y Isaías. Es peor de lo que pensábamos. Mucho peor. Abrió el archivo, esparciendo documentos sobre la superficie de madera pulida. Estados de cuenta bancarios, informes policiales y fotos de vigilancia granulosas. Miré la primera foto. Mostraba a Marcus de pie en una esquina del centro, discutiendo con un hombre que no reconocí. El hombre era grande, llevaba una chaqueta de cuero y tenía la mano sobre el pecho de Marcus, empujándolo contra una pared de ladrillo. Esa foto fue tomada hace 3 días, dijo Elías, señalando la fecha impresa. El hombre que empuja a su yerno es un asociado de un grupo de préstamos privados que opera fuera de Aurora. Son usureros, Isaías. Y no del tipo que envía cartas amables cuando te saltas un pago. Me quedé mirando la foto. Marcus parecía aterrorizado, su arrogancia habitual reemplazada por sudor y miedo. ¿Cuánto?, susurré. Elías pasó una página. Principal e intereses combinados. Les debe poco más de $200,000. ¿200,000? Lo pidió prestado hace 6 meses para cubrir sus huellas en la firma. ¿Cubrir sus huellas? Miré a Elías, confundido. Pensé que lo habían despedido por recortes presupuestarios. Elías negó con la cabeza lentamente. Marcus no fue despedido por recortes. Fue despedido con causa justificada. Estaba desviando fondos de las cuentas de los clientes. Desfalco, pensó que podría devolverlo antes de que alguien se diera cuenta apostando en futuros de criptomonedas de alto riesgo. Lo perdió todo. La firma lo dejó ir discretamente para evitar un escándalo, pero le hicieron firmar un acuerdo de restitución.
Ha estado usando el dinero que usted les da para las facturas para pagar a la firma y evitar cargos criminales. Pero eso lo dejó sin nada para los usureros, completé, sintiendo náuseas. Mi estómago se revolvió al ver la red de mentiras que mi propia familia había tejido. ¿Y Kendra? Pregunté, esperando contra toda esperanza. ¿Ella lo sabe? Elías sacó otra hoja de papel. Era una declaración de impuestos conjunta, sin firmar, pero rellenada. Ella sabe sobre la pérdida del trabajo. Sabe sobre la deuda con la firma. No creo que sepa todavía sobre los tiburones en Aurora, pero sabe que se están ahogando. Sabe que están a un mes de perderlo todo, su condominio, sus autos, su reputación. Elías se inclinó hacia adelante, su voz bajando de tono. Por eso están presionando para el asilo, Isaías. No se trata de su salud. Nunca lo fue. Necesitan vender su casa inmediatamente para pagar a los usureros antes de la fecha límite la próxima semana. Si no hacen ese pago, Marcus corre peligro físico real. Están tratando de salvar sus vidas sacrificando la suya. Me recosté en la silla, sintiendo cómo la sangre se drenaba de mi rostro. No era solo avaricia. Era desesperación. Eran animales acorralados y yo era el trozo de carne que planeaban arrojar a los lobos para salvarse a sí mismos. Esa casa en Boulder. Dije, recordando su conversación telefónica. La que tiene vista a la montaña. Elías golpeó un documento en el escritorio. Una invención. No hay oferta por una casa en Boulder. Necesitan que usted crea que están comprando un nuevo hogar para que firme las ganancias de su venta. Una vez que el dinero llegue a su cuenta, se desvanecerá en los bolsillos de los criminales y usted se quedará pudriéndose en una instalación estatal sin nada. La crueldad de aquello me robó el aliento. Estaban dispuestos a encerrarme, a despojarme de mi dignidad y mis recuerdos solo para limpiar el desastre de Marcus. Miré la foto de Marcus, de nuevo. Lo había recibido en mi familia. Lo había tratado como a un hijo. Y este era su pago. Un complot para liquidar mi vida y pagar sus crímenes. Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos. Escúcheme con atención, Isaías. Usted está en una posición muy peligrosa, debido a que los ha estado apoyando, debido a que su nombre está en el seguro de su auto y en algunas de sus tarjetas de crédito. Estos acreedores podrían intentar ir tras usted. Podrían intentar argumentar que usted es un garante. Necesitamos separarlo de ellos completamente y necesitamos hacerlo ahora. Esta noche, pensé en el mensaje de texto de Kendra. Corrían de regreso desde Phoenix. Estarían en mi puerta en unas pocas horas, desesperados y peligrosos. ¿Qué hago? Pregunté. Elías cerró la carpeta. Proceda con la venta, pero no bajo sus términos. Tengo un contacto, un desarrollador comercial que ha estado tratando de comprar lotes en su vecindario para un proyecto de condominios de lujo. No le importa la casa. Quiere la tierra. Paga en efectivo y cierra rápido. Si comenzamos el papeleo hoy, podemos cerrar para el viernes. Usted vende la casa usted mismo, Isaías. Toma el dinero y lo pone en el fideicomiso irrevocable que discutimos. Se vuelve a prueba de juicios. Y deja que Marcus y Kendra enfrenten sus propias consecuencias. Me puse de pie, sintiendo mis piernas firmes de nuevo. La enfermedad en mi estómago se había endurecido en una fría resolución. Hágalo, dije. Llame a su desarrollador. Quiero vender. Elías asintió, alcanzando su teléfono. ¿Y esta noche, cuando vengan? ¿Qué hará? Me ajusté la corbata, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a un hombre que había sido empujado demasiado lejos. Un hombre que había terminado de ser la víctima. Voy a darles exactamente lo que quieren. Elías. Voy a darles a un viejo confundido que está listo para firmar cualquier cosa. Voy a darles esperanza. Porque cuanto más alto suban, más dura será la caída. Y cuando golpeen el fondo, quiero que sepan exactamente por qué. Salí de la oficina con el expediente bajo el brazo. Evidencia. Munición. El sol se estaba poniendo sobre las montañas, proyectando largas sombras a través de la ciudad. La ciudad donde había construido mi vida. La ciudad donde mi hija aceleraba por la carretera planeando mi destrucción. Que vengan. Estaba listo para ellos ahora.
Tenía la verdad en mis manos y un plan en mi corazón. El viaje a casa fue silencioso. No encendí la radio. Necesitaba concentrarme. Necesitaba prepararme para la actuación de mi vida. Estacioné mi camioneta en el garaje y entré a la cocina. Miré los mostradores vacíos, las habitaciones silenciosas. Por un momento sentí una punzada de tristeza por la niña que solía sentarse aquí comiendo cereales y contándome sus sueños. Pero esa niña se había ido, reemplazada por una extraña que vendería a su padre para salvar a un ladrón. Me quité la chaqueta del traje y me aflojé la corbata, desordenándome el cabello ligeramente. Fui a la sala de estar y saqué una manta del sofá, echándola sobre mis hombros. Me senté en el sillón reclinable de Marta y esperé. Practiqué hacer temblar mis manos y practiqué la mirada vacía que había visto en los ojos de los hombres que se habían rendido. Sabía cómo construir cosas. Pero esta noche, aprendería a destruir. Los faros de un sedán de alquiler barrieron la pared de la sala, cortando la penumbra que había cultivado cuidadosamente. Me quedé congelado en el sillón de Marta, tirando de la manta de lana más fuerte alrededor de mis hombros hasta que se asentó en lo alto de mi cuello. Necesitaba parecer más pequeño. Necesitaba parecer un hombre cuyo mundo se estaba encogiendo. La puerta principal se abrió con un tirón repentino y violento, como si hubieran esperado que estuviera cerrada contra ellos. «Papá». La voz de Kendra resonó en la entrada, aguda y frenética. No respondí de inmediato. Dejé que mi cabeza cayera ligeramente hacia un lado, mirando inexpresivamente la pantalla apagada del televisor. Entraron corriendo en la sala de estar, trayendo consigo el aire frío de la noche y el olor a estrés. Kendra parecía desaliñada, su cabello habitualmente perfecto recogido en un nudo desordenado, sus ojos enrojecidos y muy abiertos. Marcus se veía peor. Llevaba una camisa abotonada arrugada, con manchas de sudor bajo los brazos a pesar del frío, y sus ojos se movían de un lado a otro de la habitación como si esperara que los usureros saltaran de detrás de las cortinas. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Kendra, dejando caer su bolso al suelo y arrodillándose junto a mi silla. Puso una mano en mi rodilla. Su palma estaba fría y húmeda. Giré lentamente la cabeza para mirarla, parpadeando rápidamente como si tuviera problemas para enfocar. «¿Kendra?», susurré, dejando que mi voz se quebrara. «¿Eres tú?». Me quedé dormido esperando. «Creo que me perdí las noticias, Jesús, Isaías», espetó Marcus, caminando detrás de ella. «Te hemos estado llamando durante horas. Las cuentas bancarias están congeladas. Las tarjetas de crédito están siendo rechazadas. El seguro del coche está cancelado». «¿Qué hiciste?». Me estremecí físicamente, encogiéndome ante sus gritos. No fue difícil actuar con miedo. La desesperación que irradiaba de él era genuinamente aterradora. «No lo sé», Marcus tartamudeé, haciendo temblar mis manos debajo de la manta. «Fui al banco esta mañana para verificar el saldo. La señora allí, la señora Gable, dijo algo sobre actualizaciones de seguridad. Creo que presioné el botón equivocado en el teclado. Ahora nada funciona. Traté de comprar leche pero no pude encontrar mi tarjeta. Miré mis manos, frotándolas nerviosamente. Estoy tan confundido últimamente. Solo quería arreglarlo, pero creo que lo rompí». Kendra miró a Marcus y vi el alivio inundarlos. Una ola de puro alivio tóxico. Lo creyeron. Yo solo era un viejo senil que había confundido sus contraseñas. No era malicia para ellos. Era incompetencia. Y la incompetencia la podían manejar. «¿Ves? Te lo dije», exhaló Marcus, pasándose una mano por su cabello ralo. «Son los algoritmos de seguridad». Activó una alerta de fraude y bloqueó todo. Me miró con una mezcla de lástima y asco. «Realmente hiciste un desastre esta vez, Isaías». «Lo siento», murmuré, mirando al suelo. «Solo quería ayudar». «Bueno, puedes ayudarnos a arreglarlo», dijo Kendra, su voz adoptando ese tono empalagosamente dulce que usaba cuando quería algo. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta azul gruesa. «Sabíamos que algo así podría pasar, papá. Te estás haciendo mayor y estos sistemas financieros se están volviendo muy complicados. Queremos asegurarnos de que nunca tengas que preocuparte por facturas o contraseñas de nuevo.
Abrió la carpeta y alisó un documento sobre la mesa de café. Era un poder notarial duradero, otorgándoles acceso total e irrestricto a todos mis activos, bienes raíces y cuentas. Era una licencia para robar todo por lo que había trabajado. Marcus dio un paso adelante, haciendo clic en un bolígrafo y extendiéndomelo. Solo firma aquí, Isaías. Esto nos da permiso para ir al banco por ti y desbloquear las cuentas. Podemos hacer que las tarjetas funcionen de nuevo y asegurarnos de que tu seguro sea restablecido. Luego podemos llevarte a ese resort del que hablamos, el que tiene personal médico. Miré el bolígrafo, luego el papel. Miré a Kendra. ¿Es agradable allí?, pregunté, dejando que una lágrima se escapara de mi ojo. Es hermoso, papá mintió sin pestañear. Es como unas vacaciones que nunca terminan. Y estarás seguro allí. No más visitas confusas al banco. No más preocupaciones. Solo descanso. Extendí una mano temblorosa y tomé el bolígrafo. Lo sostuve sobre la línea de la firma, viendo la punta entintada flotar a centímetros de mi destrucción. Podía sentir cómo contenían la respiración, estaban tan cerca. Casi podían saborear el dinero, los 200.000 para los usureros. El resto para su vanidad. Dejé que el bolígrafo tocara el papel haciendo un punto diminuto, y luego lo retiré. Yo no puedo, susurré, dejando caer el bolígrafo sobre el documento. Marcus hizo un ruido en su garganta como un perro gruñendo. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Firma el maldito papel, Isaías. Necesito despedirme, dije, mirándolos con ojos muy abiertos y suplicantes. De la casa. Del jardín de Marta. No puedo simplemente firmar e irme, este es mi hogar. Marcus parecía listo para agarrar mi mano y forzar la firma, pero Kendra lo detuvo con una mirada aguda. Se volvió hacia mí forzando una sonrisa que parecía más una mueca. Por supuesto, papá. Entendemos. Pero realmente necesitamos solucionar esto rápido. El banco. El lunes, interrumpí suavemente. Dadme el fin de semana. Dejadme pasar un último fin de semana aquí con el recuerdo de su madre. Empacaré mis cosas. Diré mis adioses. Volvé el lunes por la mañana y firmaré todo. Solo necesito un poco de tiempo. Marcus miró su reloj, calculando. Hoy era martes. El lunes estaba a 6 días. La fecha límite del usurero era probablemente la próxima semana. Miró a Kendra y asintió con un gesto tenso, casi imperceptible. Pensaron que me tenían. Yo no iba a ninguna parte. Estaba confundido, indefenso y maleable. Unos días no cambiarían nada en sus mentes, excepto hacerme más dispuesto a irme. Está bien, papá, dijo Kendra, palmeando mi mano de nuevo. Lunes por la mañana. Estaremos aquí a las 9 en punto. Tú empaca tus cosas esenciales. Nosotros nos encargaremos del resto. Lunes, repetí, asintiendo lentamente. El lunes todo cambia. Marcus arrebató los papeles y el bolígrafo de la mesa, empujándolos de nuevo en la carpeta. No toques la computadora, Isaías. No intentes ir al banco solo. Podrías bloquearlo permanentemente y entonces estaremos en problemas reales. Solo quédate tranquilo y come tus sobras. Te traeremos comida el lunes. No se ofreció ni se aceptó té. Nadie preguntó si la casa se sentía demasiado tranquila sin Marta. Kendra y Marcus simplemente se levantaron, ya atraídos por el imán de su próximo movimiento. Papeles firmados por un anciano supuestamente en decadencia, eso era suficiente por esta noche. Línea de tiempo asegurada. Presa asegurada. Te quiero, papá, lanzó Kendra sin volverse, con la mano en el pomo de la puerta. Nos vemos el lunes. Luego la puerta se cerró de golpe y la noche se los tragó. La puerta se cerró de golpe. Sus pasos se desvanecieron por el sendero. El auto de alquiler tosió al cobrar vida y se desvaneció en la noche. Esperé otros 60 segundos en una quietud sepulcral, contando latidos en lugar de respiraciones. Entonces, la manta de lana se deslizó de mis hombros al suelo. Mis rodillas se mantuvieron firmes. Mis manos, tranquilas. Crucé la habitación, aparté las cortinas y observé el último parpadeo de las luces traseras rojas doblar la esquina y desaparecer. El lunes, dije en voz alta a la casa vacía, con una voz clara,
baja y totalmente desprovista de miedo. Ustedes creen que el lunes es cuando vienen a cobrar. Pero el lunes es cuando la casa deja de ser suya. Caminé hacia la cocina, abrí la despensa, saqué el teléfono desechable que había mantenido oculto detrás de la lata de harina y marqué el número de Elías Vance. El buzón de voz saltó al segundo tono. Se tragaron toda la actuación, le dije a la grabación. Se han ido. El reloj empieza ahora. Tenemos hasta el lunes, véndela. Véndelo todo. Colgué y miré alrededor de la cocina. La función había terminado. El escenario estaba listo. Tenía 6 días para borrar 40 años de historia y convertir esta casa en una fortaleza. Tenía 6 días para convertir su avaricia en su prisión. Caminé hacia el refrigerador y saqué una botella de agua, bebiéndola en tragos largos y frescos. Mi mano estaba firme como una roca. El anciano confundido había abandonado el edificio. El ingeniero estaba de vuelta al mando. El miércoles por la mañana rompió limpio y afilado, el primer día en meses sin el terror enroscado en el pecho. Sin el peso de un futuro en un asilo, solo el enfoque frío y claro de un hombre corriendo contra un reloj que hace tic-tac. A las 8:15 sonó el teléfono. Elías Vance no desperdició palabras. Apex Development quiere el lote. No la casa, la tierra. Es la parcela clave para su edificio de media altura. 950,000 en efectivo, cierre el viernes si el título está limpio. Incluso le arrendarán la propiedad por 2 semanas para que pueda mudarse. Firme, y el dinero llegará al fideicomiso el mismo día. 950,000. 50,000 más de lo que Marcus había presumido que valía la casa. 50,000 que nunca tocarían. Hágalo, fue mi respuesta, plana y definitiva. Mientras los contratos volaban a través del correo electrónico, la cinta azul de pintor apareció en mis manos firmes. Habitación por habitación, recorrí la casa, pegando etiquetas en lo que importaba y en lo que no. La caja de aretes de Marta. La colcha cosida durante el invierno del 98. La foto de la luna de miel en Santa Fe, con el viento azotando su cabello a través de la lente. 4 cajas en total. 40 años reducidos a lo que cabía en el maletero de un sedán. Todo lo demás, cuero, porcelana, roble, estaba programado para ser recogido por la caridad el lunes a la 1. Mucho después de que la presa hubiera entrado y visto el premio aún brillando. A las 2 de la tarde, un chico en un traje a medida rodeó el patio con un iPad, con los ojos puestos solo en las estacas de los límites y el grado del suelo. Lote plano. Excavación fácil. La casa en sí no mereció ni una mirada. Solo un obstáculo para ser borrado. Hace una semana eso me habría cortado profundamente. Hoy se sentía como justicia. Papeleo firmado en el porche. La demolición podría comenzar en cualquier momento después del fin de semana. Dinero transferido el viernes. Apretón de manos, y fuera. La caja fuerte del sótano se abrió con los viejos clics familiares. Escritura original. Pólizas de seguro. Y la pequeña bolsa de terciopelo que contenía el anillo de compromiso de Marta, una vez destinado al dedo de Kendra, ahora se deslizó en mi bolsillo. Hay algunas cosas que a la avaricia nunca se le permitiría tocar. Al atardecer, la sala de estar ya se sentía alquilada, temporal, como un escenario esperando la escena final. 4 cajas estaban apiladas junto a la puerta. La alerta del banco sonó, transferencia entrante, fideicomiso armado. Hice una última llamada al cerrajero que hacía trabajos de emergencia por dinero en efectivo y no hacía preguntas. Nuevos cilindros de alta seguridad. Cada tambor cambiado para el viernes al cierre del negocio. El resto era solo escenografía para el acto final. Me levanté y me sacudí los pantalones. Tenía que hacer esa llamada. El cerrajero, porque cuando saliera de aquí el viernes, quería asegurarme de que ninguna llave en posesión de Kendra volviera a girar un tambor en mi puerta. Si querían entrar en esta casa, tendrían que derribarla. Y conociendo a Marcus, probablemente lo intentaría. El jueves fue un borrón de logística, pero el viernes fue el día de la ejecución. Me desperté antes de la alarma sintiendo una extraña vibración en el pecho que reconocí como anticipación.
Me vestí con mi mejor traje, el que había usado en la graduación de Kendra, y conduje hasta la oficina de la compañía de títulos en el centro. La sala de conferencias era de vidrio y acero, fría y eficiente, exactamente como quería que fuera esta transacción. Los representantes de Apex Development ya estaban allí sentados con su equipo legal. No hubo cortesía sobre el clima ni preguntas sobre mi familia. Solo había una pila de documentos de unas 2 pulgadas de grosor esperando mi firma. Me senté y tomé el bolígrafo pesado que me ofrecieron. Esta no era solo una transacción inmobiliaria. Era una amputación. Estaba cortando la extremidad que había estado envenenando mi vida. Firmé mi nombre una y otra vez. Isaías Hayes. Isaías Hayes. Isaías Hayes. Con cada firma, la casa que había construido con mis propias manos se volvía menos mía y más de ellos. Se convertía en un activo en un balance general en lugar de un hogar. Cuando firmé la transferencia final de la escritura, el abogado principal asintió a su asistente legal. Inicien la transferencia, dijo. Revisé mi teléfono 2 minutos después. La notificación de la cuenta fiduciaria que Elías había configurado apareció en la pantalla. Transferencia entrante. $950,000. Miré el número. Era más dinero del que había visto en mi vida. Era suficiente para comprar una casa en Boulder. Era suficiente para pagar a los usureros. Era suficiente para salvar a Marcus de su propia estupidez. Pero no iba a hacer ninguna de esas cosas. Iba a quedarse en un fideicomiso seguro ganando intereses y protegiendo mi futuro. Gracias, caballeros, dije poniéndome de pie. La casa es suya. Técnicamente tenía un arrendamiento de 2 semanas para mudarme, pero no tenía intención de quedarme tanto tiempo. Conduje directamente desde la compañía de títulos hasta The Meridian, un complejo de apartamentos de lujo de alta seguridad que había explorado en línea la noche anterior. Era el tipo de lugar que requiera un llavero electrónico solo para entrar al garaje y una huella digital biométrica para acceder a los ascensores. Me encontré con la agente de arrendamiento en el vestíbulo, una mujer joven y pulida llamada Jessica. Necesito una unidad de 2 dormitorios en un piso alto, le dije. La necesito disponible de inmediato y pagaré 1 año de alquiler por adelantado. Los ojos de Jessica se abrieron ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Tenemos una unidad en el ático disponible en el piso 12, señor Hayes. Tiene vista a las montañas y conserje de seguridad las 24 horas. La tomo, dije sin mirar el precio. La seguridad era mi prioridad ahora. Firmé el contrato digitalmente y entregué un cheque de caja por el depósito y el primer año. A las 2 en punto tenía las llaves de mi nueva fortaleza. Moví mis 4 cajas de cosas esenciales al espacioso dormitorio principal, que olía a pintura fresca y alfombra cara. Coloqué el joyero de Marta en la cómoda y su foto en la mesita de noche. Estamos a salvo aquí, Marta, susurré. Nadie puede alcanzarnos aquí. Pero mi trabajo no había terminado. Tenía una última parada que hacer antes de que se pusiera el sol. Conduje de regreso a la casa, mi antigua casa, para la etapa final de la trampa. El cerrajero que había llamado estaba esperando en su camioneta en el camino de entrada. Era un hombre corpulento, con un cinturón de herramientas que parecía serio, casi amenazante. Quiero cerrojos de grado industrial en cada puerta exterior, le dije, sin rodeos. Del tipo que no se pueden gansuar. Del tipo que no ceden ante un golpe. Y quiero que estén codificados para una sola llave maestra que diga estrictamente no duplicar. Él asintió, apreciando la solicitud con la mirada de un experto. Tiene problemas de seguridad, señor, comentó, sacando un taladro pesado de su camioneta. Se podría decir eso, respondí. Lo observé trabajar, quitando las cerraduras decorativas de latón que Marta y yo habíamos elegido juntos, reemplazándolas con pesados mecanismos de acero cepillado que encajaban con una finalidad satisfactoria. Estas no eran cerraduras de bienvenida, eran cerraduras diseñadas para mantener al mundo fuera. Mientras él trabajaba en las puertas, yo entré para instalar los ojos. Había parado en una tienda de electrónica en el camino y compré un sistema de seguridad para el hogar de alta definición. 3 cámaras diminutas, inalámbricas, activadas por movimiento,
Coloqué la primera en la estantería de la sala de estar, anidada discretamente entre dos enciclopedias de tapa dura. Coloqué la segunda en la entrada, escondida encima del reloj del abuelo, vigilando la puerta principal. La tercera la coloqué en la cocina, mirando directamente a la puerta trasera. Conecté el concentrador a internet y vinculé la transmisión a un servidor en la nube que Elías había asegurado para mí. Saqué la aplicación en mi teléfono. La imagen era cristalina. Podía ver mi sala de estar vacía, podía ver las motas de polvo bailando en la luz de la tarde. Todo estaba grabado, todo estaba respaldado. Cuando Kendra y Marcus llegaran el lunes, no solo entrarían en una casa cerrada. Entrarían en un escenario. Cada mentira que dijeran, cada amenaza que hicieran, cada berrinche que lanzaran sería capturado en audio y video de alta definición. Sería la pieza final de evidencia que Elías necesitaba para asegurarse de que nunca recibieran un centavo de mí otra vez. El cerrajero terminó a las 5 en punto. Serán $600, señor, dijo, entregándome una única llave pesada. Le pagué en efectivo. Él se alejó, dejándome solo en el camino de entrada. Caminé hacia la puerta principal e inserté la llave nueva. Giró con una resistencia suave y pesada. Clic. El cerrojo se deslizó a su lugar, sellando la casa herméticamente. Probé la manija. Estaba inamovible. Fui a la puerta trasera e hice lo mismo. Cerrada. El teclado del garaje, deshabilitado. Caminé hacia la calle y miré hacia la casa una última vez. Se veía exactamente igual que siempre. El césped estaba cortado. Las ventanas estaban limpias. Parecía un hogar familiar acogedor, esperando que sus hijos regresaran. Pero era un espejismo. Era una cáscara hueca llena de cámaras y puertas bloqueadas. Ya no era un santuario. Era una lección esperando ser enseñada. Me subí a mi camioneta y conduje sin mirar atrás. Mi teléfono estaba en el asiento del pasajero, mostrando la transmisión en vivo desde la sala de estar. La casa estaba vacía y silenciosa, esperando la tormenta que llegaría el lunes por la mañana. Conduje hasta The Meridian y estacioné en mi lugar asignado en el garaje seguro. Tomé el ascensor hasta el piso 12, usando mi huella digital para verificar mi identidad. Entré en mi nuevo apartamento y me serví un vaso de agua. Me paré junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadeando en el crepúsculo. En algún lugar allá afuera, en ese mar de luces, Kendra y Marcus probablemente estaban brindando por su éxito. Probablemente estaban pasando el fin de semana relajándose, pensando que habían ganado. Pensando que el viejo estaba empacado y listo para irse. Tomé un sorbo de agua y sonreí, una sonrisa fría y dura. Disfruten su fin de semana, hijos míos, le dije al vaso. Porque el lunes va a ser un día muy largo. El lunes por la mañana llegó con un cielo del color de la pizarra magullada. Desde el piso 12 de The Meridian, vi despertar a la ciudad bajo un manto de nubes bajas. Me senté en mi sillón de cuero con una taza de café negro en una mano y mi tableta en la otra. La pantalla mostraba la transmisión en vivo de las cámaras que había instalado hacía 3 días. La imagen era nítida y clara, mostrando mi camino de entrada vacío y la calle tranquila donde había vivido durante medio siglo. A las 8:55, un sedán negro dobló la esquina. Reconocí el estilo de conducción agresivo de inmediato. Marcus entró en el camino de entrada con demasiada velocidad y frenó de golpe a solo unos centímetros de la puerta del garaje. Un momento después, un segundo automóvil se detuvo detrás de él. Era un deportivo plateado llamativo, del tipo que grita dinero nuevo. Un hombre con un traje brillante salió, revisando su reloj de oro. Este debía ser el comprador privado del que Elías me había advertido. El que habían alineado para revender la casa antes de que la tinta de mi certificado de defunción estuviera siquiera seca. Kendra salió del sedán negro. Llevaba un traje de negocios elegante, pero incluso a través de la lente de la cámara podía ver la tensión en sus hombros. Se alisó la falda y puso una sonrisa falsa y brillante mientras se volvía para saludar al hombre del coche plateado. Subí el volumen de mi tableta. El micrófono junto a la puerta principal captó sus voces con una claridad dolorosa. Señor Sterling, me alegro mucho de que haya podido venir, dijo Kendra, extendiendo la mano.
Mi padre nos está esperando. Podemos hacer un recorrido rápido y, si los términos son aceptables, podemos firmar los documentos preliminares hoy. Sterling le estrechó la mano brevemente, mirando la casa con ojos hambrientos. Tengo dinero en efectivo en el maletero, señora Reynolds dijo, con voz aceitosa y suave. Si el interior coincide con las fotos, estoy listo para cerrar. No me gusta esperar. No tendrá que esperar, intervino Marcus, caminando alrededor del auto para unirse a ellos. Estaba sudando a pesar del aire fresco de la mañana. Papá está empacado y listo para irse, hagamos esto. Caminaron por el sendero hacia la puerta principal. Vi a Kendra meter la mano en su bolso y sacar su llavero. Marchó hacia la puerta con la confianza de una mujer que pensaba que era dueña del mundo. Deslizó su llave en la cerradura. O más bien, intentó hacerlo. Vi cómo fruncía el ceño cuando la llave se negaba a entrar en el nuevo cilindro industrial. Empujó más fuerte, agitándola violentamente. Eso es extraño, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Marcus, poniéndose detrás de ella. La llave se atasca, dijo ella. No entra. Aquí, déjame intentar. Marcus le arrebató las llaves de la mano y metió su propia copia en la cerradura. Golpeó la guardia de metal y se detuvo en seco. La giró con fuerza suficiente para doblar el latón, pero la cerradura de acero no se movió. Maldita sea Siseo. Debe haber cerrado el cerrojo desde adentro. Levantó el puño y golpeó la madera. Isaías, abre. Somos nosotros. ¿Estamos aquí? El silencio le respondió. Dentro de la casa, las cámaras mostraban un pasillo vacío resonando con los golpes de su puño. Isaías. Gritó Marcus más fuerte. Abre la maldita puerta. El señor Sterling se aclaró la garganta, mirando su reloj de nuevo. ¿Hay algún problema?, preguntó, su voz perdiendo su tono suave. Ningún problema, dijo Kendra rápidamente, su voz subiendo una octava. Él es solo. Es un poco duro de oído. Probablemente esté atrás empacando. Marcus, ve a revisar la puerta trasera. Observé en la cámara de la cocina cómo Marcus corría alrededor del costado de la casa. Se arrojó contra la puerta trasera, agarrando la manija y tirando de ella hacia abajo. Estaba cerrada sólidamente. Intentó su llave allí también. Nada. Pateó la puerta con frustración, dejando una marca de barro en la pintura blanca. Corrió de regreso al frente, con la cara enrojecida por el pánico. También está cerrada, le susurró a Kendra, tratando de mantener la voz baja, pero el micrófono captó cada sílaba desesperada. Las llaves no funcionan. Cambió las cerraduras. Kendra, ¿qué quieres decir con que cambió las cerraduras? Siseó ella. Es senil, Marcus. No sabe cómo cambiar una bombilla, mucho menos una cerradura. El señor Sterling retrocedió hacia su auto, su paciencia evaporándose. Mire, me dijeron que esto era un trato hecho. Si el dueño no está cooperando, no estoy interesado en una disputa doméstica. No, por favor espere, suplicó Kendra, agarrándole del brazo. Es solo un malentendido. Él nos está esperando, papá. Gritó ella a la casa, abandonando toda pretensión de dignidad. Papá, abre la puerta ahora mismo. Esto no es gracioso. La señora Higgins, de enfrente, salió a su porche agarrando su bata de baño. Miraba la escena que se desarrollaba en mi entrada con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. La vi alcanzar su teléfono. La audiencia se estaba reuniendo. Marcus estaba perdiendo el control. La presión de los usureros, las deudas, las mentiras, todo se derrumbaba sobre él frente a una puerta cerrada. Agarró una piedra decorativa pesada del borde del jardín, la que Marta había pintado con un girasol hace años. Marchó hacia la ventana de la sala de estar. Marcus, no. Chilló Kendra. Pero él no se detuvo. Levantó la piedra y la estrelló contra el vidrio. El estruendo del vidrio al romperse fue un sonido gutural que hizo eco en toda la calle. El girasol pintado por Marta, que adornaba la piedra, saltó en fragmentos diminutos que brillaron un instante antes de caer al suelo. Marcus había roto la ventana de la sala de estar. «Ya basta», gritó, su voz rasposa, amplificada por el hueco abierto en la pared. «Sal ahora, Isaías».
o voy a llamar a la policía por allanamiento de morada. Marcus, detente. Chilló Kendra, su rostro contorsionado por el horror de la humillación pública. La señora Higgins, al otro lado de la calle, estaba ahora hablando por su teléfono, señalándolos. Marcus metió la mano por el marco roto, ignorando los fragmentos dentados. Deslizó el pestillo de la ventana y se impulsó para entrar en la casa. Lo observé desde mi apartamento en el piso 12. En mi tableta, la cámara de la sala de estar lo capturó entrando a gatas, su traje de negocios enganchándose en el borde del cristal. Se levantó con una expresión de triunfo salvaje. «Está bien», gritó hacia la puerta. «No está aquí. Solo está tratando de asustarnos». Kendra y el señor Sterling se miraron. La compostura de Kendra se había derrumbado. Ella lo siguió, pasando por el agujero en la ventana, con su traje de negocios hecho jirones en el proceso. «Mira lo que hiciste», siseó ella, señalando el vidrio destrozado en el suelo. «Cállate, Kendra. No importa». Marcus se precipitó hacia la puerta principal, extendió la mano y quitó los cerrojos de grado industrial, que no tenían llave. «Rápido, señor Sterling. Entre. Está en alguna parte. Solo necesita firmar». El señor Sterling, ya visiblemente incómodo, entró, pisando los fragmentos de vidrio. «Si este hombre ha huido y se niega a firmar, no puedo completar la transacción. No puedo comprar una casa que está en un estado de disputa legal». «No hay disputa», gritó Marcus, abriendo la carpeta azul y extendiendo los papeles del poder notarial sobre la mesa de centro destrozada. «Mire, señor Sterling. Aquí. Lo vamos a firmar ahora. El lunes fue solo una táctica. La verdad es que está senil. Firmaremos un poder notarial ahora mismo, y yo, Marcus Reynolds, puedo firmar la escritura de venta en su nombre». Marcus hizo clic en el bolígrafo y lo estampó en la línea de la firma, falsificando mi nombre de forma burda. «Ahí, listo. Yo lo firmé. Yo soy su representante. La casa es nuestra para vender». Kendra se puso blanca como el mármol, mirando la falsificación descarada. «Marcus. Cállate», le siseó él. «No tengo tiempo para esto». Los usureros. El señor Sterling dio un paso atrás, con los ojos bien abiertos. «Señor Reynolds, acaba de firmar un documento legal de forma fraudulenta frente a mí. Esto es una evidencia criminal. Estoy fuera». Dio media vuelta y salió por el agujero en la ventana, pasando a Kendra. Corrió hacia su auto sin mirar atrás y se marchó. Kendra se arrojó sobre el sofá, sus sollozos ahora reales, desgarrados. La cámara de la sala de estar capturó su miseria de cerca. «Lo arruinaste, Marcus. Todo. No tenemos dinero. Nos van a matar». Marcus pateó la mesa de café, furioso. «No es mi culpa. Es culpa de ese viejo. Lo hizo a propósito. Sabía lo de las cerraduras». Se detuvo, con la vista fija en las paredes de la sala. «Espera. Dijo que no iba a empacar nada. Dijo que lo dejaría todo aquí». «¿Y qué?». Kendra gimió. «No podemos vender la casa sin la firma». «Pero él dijo que había empacado solo 4 cajas». Marcus corrió hacia la puerta principal y abrió el armario de las escobas. «Mira. Está vacío». Corrió a la cocina, luego al dormitorio principal. «Señales de que no está aquí», gritó. «Las cajas». Se llevó sus cosas. Ya debe haber firmado la venta en otro lugar. Kendra se levantó de un salto, secándose las lágrimas con rabia. «La escritura. Tiene que tener la escritura». Corrió hacia la chimenea, donde habíamos guardado los documentos importantes en un jarrón de latón. Lo agarró, lo volcó. «Solo ceniza». «La caja fuerte», gritó Marcus. Ambos se precipitaron escaleras abajo hacia el sótano. Pude oír el repiqueteo de sus zapatos caros en los escalones de madera. El micrófono ambiental captó el sonido de la puerta de la caja fuerte siendo forzada y sus gritos de frustración. «Vacía», gritó Marcus, volviendo a subir las escaleras. «Todo está vacío. El maldito anciano se llevó todo». Se detuvo en medio de la sala de estar destrozada, mirando el vidrio roto, el escritorio volteado. «No puede hacer esto».
No puede vender la casa sin darnos un preaviso legal. Hay que demandarlo. Kendra sacó su teléfono, marcando furiosamente. Estoy llamando a Elías Vance. Nos dio ese número. Él es su abogado. Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Ella puso el teléfono en altavoz, con la respiración entrecortada. Por favor, ingresa tu código de acceso. Dijo una voz automatizada. Coge el teléfono, Elías. Gritó Kendra. Elías Vance contestó al tercer tono. Elías, soy Kendra. Es Marcus. Necesitamos que vengas a la casa de mi padre ahora mismo. Él ha cambiado las cerraduras. No quiere firmar los papeles. Está senil. Tenemos el poder notarial listo, pero necesitamos tu ayuda para obligarlo a firmar. Y Marcus acaba de firmar un documento en mi nombre. Necesitamos que lo arregles. Se hizo un silencio largo, profesional y glacial. Señora Reynolds, dijo Elías, su voz perfectamente templada. Le informo que no puedo asistir a esa residencia. Y, en cuanto al poder notarial, no tiene validez. ¿Qué quieres decir con que no tiene validez? Exigió Marcus, su voz un rugido de pánico. El señor Hayes vino a mi oficina la semana pasada, continuó Elías, como si estuviera leyendo una nota de prensa. Revocó todos los poderes que había otorgado a usted o a su esposo. Y en cuanto a su solicitud de obligarlo a firmar documentos, no puedo ayudarla. De hecho, señorita Reynolds, soy su abogado. Kendra se quedó en silencio, con la boca abierta. ¿Eres nuestro abogado? ¿Desde cuándo? Desde el viernes a las 10 de la mañana. Me encargué de la venta de la propiedad ubicada en 4501 Sycamore Lane al Apex Development Group. El señor Hayes vendió la propiedad la semana pasada. El título ya no está a su nombre. La tableta capturó perfectamente la lenta desintegración de Kendra. Sus ojos se enfocaron en el espacio vacío, su cerebro tratando desesperadamente de procesar la magnitud de la traición. No. No es posible. Teníamos un acuerdo el lunes. El acuerdo fue para darle una falsa sensación de seguridad. El señor Hayes les escuchó conspirar. Él vendió su propiedad y transfirió las ganancias a un fideicomiso irrevocable que ustedes no pueden tocar. Ustedes ya no tienen ningún derecho legal sobre esa propiedad. Y en cuanto a usted, señor Reynolds, acabo de informar a la policía del incidente de allanamiento de morada y daños a la propiedad que acaban de cometer. Maldito seas, viejo, gritó Marcus, dirigiéndose a la cámara de la sala de estar que ahora había descubierto. Agarró un cenicero y lo arrojó, pero la cámara estaba fuera de su alcance, anidada en la estantería. Isaías. Kendra gritó, ahora sin voz. Papá. Contéstame. Mi esposo tiene deudas. Nos van a matar. La casa de Boulder. La perdimos. Y hablando de la casa de Boulder intervino Elías, con un tono ligeramente divertido. También fui yo quien la compró bajo una sociedad de responsabilidad limitada y la retiré del mercado hace solo una hora. La casa de sus sueños desapareció de la faz de la tierra en el momento exacto en que pensaban que tenían el dinero para comprarla. Elías hizo una pausa, dejando que la crueldad de la justicia se hundiera en la escena. El señor Hayes me autorizó a darle un mensaje final. Nunca te prendas fuego solo para mantener calientes a personas desagradecidas. Kendra dejó caer el teléfono. Rebotó en el sofá y cayó al suelo. Marcus estaba ahora golpeando el hueco en el cristal, tratando de meter su cuerpo por la abertura. Voy a encontrarlo. Voy a encontrarlo y... El sonido de las sirenas cortó su rabia. Primero una, luego dos, girando en la distancia. Marcus se congeló, sus ojos yendo de la ventana rota a la puerta principal, sellada. La policía. Jadeó Kendra, su rostro ceniciento. Marcus, escóndete. No puedo esconderme. Esto es allanamiento. Y la señora Higgins ya llamó. La policía llegó en menos de un minuto. Las luces azules y rojas parpadearon a través de la ventana rota. Observé en mi tableta mientras dos oficiales de Denver irrumpían por la puerta principal, alertados por la señora Higgins y Elías Vance.
Encontraron a Kendra sollozando histéricamente en el suelo junto a la mesa destrozada y a Marcus, petrificado, en medio del vidrio roto. Vi a Marcus esposado, sus súplicas amortiguadas por el metal de los puños. Vi a Kendra ser escoltada, con sus tacones de diseñador crujiendo sobre el cristal esparcido, su sueño de riqueza y poder hecho pedazos a sus pies. Apagué la tableta. La última imagen era la casa de mi exfamilia, rodeada de patrullas policiales, una escena de caos. Subí el volumen del televisor en mi nuevo apartamento y encontré la estación de noticias local. Un reportaje de última hora. Una historia de un incidente de robo en Sycamore Lane. El reportero estaba en la escena, con la cámara enfocada en la ventana rota. Mencionaron que el antiguo dueño de la propiedad había solicitado un desalojo por daños a la propiedad. Ni una palabra sobre asilos o planes de herencia. Solo una verdad legal: 2 criminales fueron capturados arruinando la propiedad de otra persona. Me serví un poco de agua. El peso se había ido. No había ganado una fortuna, había ganado mi paz. Si te gustó esta historia de justicia, por favor, dale a me gusta y déjame saber en los comentarios qué harías tú en esta situación. ¿Crees que Isaías fue demasiado duro o que finalmente actuó con la fuerza necesaria para defenderse? Afuera, la ciudad de Denver se extendía ante mí, una tela de luces y lucha. Pero aquí, en el piso 12, el aire estaba en calma. Me di la vuelta hacia la luz cálida de mi sala de estar, donde la foto de Marta se encontraba en el manto, velando por mí. Entré y deslicé la puerta de cristal, dejando fuera el ruido, dejando fuera el pasado. Lavé mi vaso y lo sequé, colocándolo de nuevo en el gabinete. Apagué las luces, dejando solo el suave resplandor de la lámpara del pasillo. Caminé hacia mi dormitorio, con la alfombra suave bajo mis pies. Me metí en la cama que solo me pertenecía a mí, en un hogar que era verdaderamente mío. Por primera vez en años, no me preocupé por el teléfono sonando en la noche. No me preocupé por la próxima factura o la próxima traición. Cerré los ojos y escuché el ritmo constante de mi propio corazón. Latía fuerte y seguro. Estaba solo, pero no solitario. Estaba completo. La lección más difícil que puede aprender un padre es que a veces el amor requiere trazar una línea dura en la arena. Isaías pasó años creyendo que su sacrificio interminable aseguraría la lealtad de su familia, pero descubrió la dolorosa verdad: no puedes llenar una taza que tiene un agujero en el fondo. La verdadera familia no se define por el ADN, sino por el respeto mutuo y la gratitud. Cuando finalmente dejó de ser un recurso y comenzó a ser una persona, encontró su verdadero valor, no en la casa que construyó para ellos, sino en la dignidad que recuperó para sí mismo. Nunca te prendas fuego solo para mantener calientes a personas desagradecidas. Si estás de acuerdo en que el respeto debe ganarse, incluso por la familia, por favor, comparte esta historia.